Los villanos son en general uno de los recursos favoritos y que en ocasiones tienen un peso casi tan grande o hasta más que el héroe. Desde siempre muchas personas, incluyéndome, tienen fascinación por personajes inmorales o que hacen acciones que perjudiquen y dañen a los héroes, haciendo que la amenaza sea más grande y hasta incluso el vencerlos sea más satisfactorio, hasta aquellos que nos hacen reflexionar o cuestionar si realmente no somos muy diferentes a ellos en nuestros ideales, o qué haríamos en su situación. Existen muchos tipos de villanos, pero en este caso hablaré de los más representativos, con ejemplos y todo eso. Sin más que decir, estos son los tipos de villanos más importantes en una historia. Empezamos con la bestia o criatura subhumana. Son entidades sin mucho o nulo raciocinio, los mueve instintos básicos como la mera supervivencia, en ocasiones cazan por alimento, o por mero instinto asesino, son en su mayoría demonios, bestias o simples animales, en su mayoría suelen ser usados como la criatura final que debe ser destruida o el jefe final de un videojuego. De ejemplos más interesantes tenemos a Majin Buu, siendo una fuerza imparable de pura maldad que solo ataca por mero instinto, por lo general no tienen ambiciones claras y no son en sí malvados en el sentido de un código ético y moral distorsionado, sino que simplemente carecen de este. Después tenemos al alivio cómico. Este en sí más que nada es un recurso narrativo que un tipo de villano en sí, pues puede ser cualquiera de los mencionados en este video, con la diferencia de por lo general ser un incompetente, ser absurdo, poco serio y su propósito es ser cómico con su torpeza y fracaso. Eso no quiere decir que no puedan ser poderosos o malvados, bien pueden ser buenos personajes, en ocasiones hasta con historias profundas. Sin embargo, debido a la naturaleza de la obra su personaje es más una comedia que tragedia, pueden ser secuaces de un villano serio, el mismo villano barra antagonista principal, el protagonista, o incluso un aliado o antesala del verdadero villano. De ejemplos tenemos al Rey Helado, el equipo Rocket y Doofenshmirtz, por decir algunos ejemplos. El villano trágico por otro lado, mientras que el anterior tipo de villano suele presentarse para reírse de él o de sus fracasos, en este se busca por lo general sentir lástima, mas no estar de acuerdo con su forma de ver la vida. Muchos de ellos solían ser buenas personas, pero por una serie de eventos desafortunados se corrompieron y se volvieron en malas personas. Algunos ni siquiera buscan hacer algún daño, pero sus acciones dicen lo contrario. Estos personajes pueden redimirse dependiendo de la historia y en ocasiones su muerte es un golpe muy duro para los héroes y hasta el espectador. Suele ser un buen personaje para desarrollar si se hace bien, de lo contrario terminarían cayendo en la victimización ya sea de parte de la obra, o de sus mismos fans. De ejemplos de este tipo de villanos, tenemos a Anakin Skywalker, Jinx de Arcane, Sandman de Spider-Man, y Mr. Frío de Batman. El Señor Oscuro, muy similar a la bestia indomable. El Señor Oscuro es un ser de pura maldad, por lo general son seres mágicos líderes de ejércitos de gran poder y donde su principal objetivo es la destrucción de la humanidad o la conquista de este último. Por lo general suelen ser villanos malvados porque sí, y suelen ser más la representación de un concepto que generalmente se asocia como negativo como el totalitarismo, la esclavitud, el fascismo, una tiranía o el fin mismo de las cosas. Manipuladores, poderosos y serios en todo lo que hacen. Suelen ser los más clásicos de representarse en las historias de ciencia ficción o fantasía, ya que en conceptos más realistas suelen ser bastante poco interesantes, odiados o no dependiendo de la obra. De ejemplos tenemos a Pennywise, el Lich de Hora de Aventura, Vecna, Sauron, el Emperador Palpatine, Freezer de Dragon Ball y Darkseid. El villano misterioso o enmascarado. El Papú misterioso para muchos, suele ser un personaje que represente una incógnita para la historia, generalmente utilizado en obras con tintes detectivescos o de suspenso. Suelen ser villanos tras bambalinas, planificadores o sujetos que tapan su identidad bajo una máscara. Suelen ser interesantes si se sabe llevar bien, pero por el contrario puedes generar unas expectativas muy elevadas si se hace mal. El mejor ejemplo de este tipo es sin lugar a dudas una obra donde este recurso se explora en todo este manga. Hablo de Friend de 20th Century Boys. Y el villano más icónico del cine, Darth Vader, quien en un inicio fue presentado como un personaje misterioso hasta su revelación y posterior explicación de su pasado en las precuelas. El villano de Hero, o Impostor. El ahora soy bueno, mentí soy malo por excelencia.
Principalmente es un personaje que casi siempre es presentado como una buena persona o como alguien poco relevante, para que al final se revele que es el villano principal de la historia. Suelen ser muy utilizados por el factor shock que representa, pero esto también puede llegar a ser que si no se dan pistas sutiles y bien pensadas, se siente más como un completo salto de tiburón de una obra. Creo que se nos viene a la mente Disney por la cantidad de ejemplos que existe, tanto buenos como malos, así como de la saga GTA, que también es insana la cantidad de traidores que enfrentamos en la historia. De los mejores ejemplos son sin lugar a dudas John Kramer de la saga Saw, el villano de Scary Movie 1, Frank Fontaine, y posiblemente el mejorcito de los mediocres villanos de giro de Disney Turbo, dando un doble giro en la trama al punto en que no se siente tan forzado. El villano ético. Posiblemente uno de los tipos de villanos más interesantes, pues no tiende a ser muy explotado, no confundir con los antivillanos de los cuales hablaremos en breve. El villano ético tiene la particularidad de no siempre hacer las cosas mal, si son malvados y hacen crímenes, pero más bajo un aspecto de hacer su trabajo, y puede llegar a no hacer cosas malvadas sin razón. Por lo general en las historias suelen ser el sicario a sueldo, el mafioso que solo busca sacar a relucir su changarro, o un soldado que atiende órdenes, aunque en ocasiones puede ser un villano principal. La razón de por qué me gusta tanto este tipo de villano es que suele ser uno de los más realista, ya que en general muchas personas malas, pese a hacer cosas inmorales, tienen su propio código ético y cosas que no están dispuestos a hacer, y hasta tener seres queridos que no quieren lastimar. Básicamente son personajes del vive y deja vivir. De ejemplos claros tenemos a el buitre de la película de Spider-Man No Way Home, Gustavo Fring y Pagan Min de Far Cry 4, y Crollo Lucifer de Hunter x Hunter. El antivillano. Aquí me detengo a explicar un poco, pues el antivillano tiene dos tipos muy importantes, el maquiavélico y el bondadoso, entre comillas, o como dijo el monitor Hick, el falso héroe. Empecemos con el maquiavélico. Este vendría siendo aquel que busca un objetivo noble y correcto, casi siempre teniendo complejos de héroe, pero usando métodos cuestionables. Son personajes que básicamente creen que el fin justifica los medios ante todo, sin importar si los medios son peores que el fin mismo. Si bien, muchos de estos, y que quede claro, no tienen la razón, sí pueden ser interesantes analizar, si realmente eran del todo malos, y vuelve por lo general la historia más gris, con varios matices que puede dar lugar para interesantes debates. Claro que si se hace bien, por el contrario puedes terminar creando villanos pretenciosos e hipócritas, donde solamente son loquitos que quieren hacer daño porque otros lo hacen. Aprovecho este pequeño espacio publicitario para decir que Zamasu es un pendejo. Por otro lado, los mejores ejemplos de este tipo es Joseph Seed de Far Cry 5, Griffith de Berserk, Thanos del MCU, Ozymandias, entre otros. Pero también tenemos otro tipo de antivillano, aquel que hace cosas aparentemente nobles, pero con un fin malvado. Este tipo de villano suele ser el protagonista, pues nos suele presentar en ocasiones una situación en la que parece que el sujeto no es un mal chico hasta que de repente se vuelve el villano principal, muy similar al de Hiro, con la diferencia que la obra no tiende a choquear al espectador con este recurso, pues vemos su transformación o acciones desleales, con el paso del tiempo. De ejemplos tenemos a Walter White, Tony Montana y mi favorito, William Foster, de Un Día de Furia. El defecto que puede tener este tipo de villanos es que la gente los suele romantizar o tratar como buenos sujetos, al punto de obviar aspectos malvados que hacen solo porque se sienten identificados con sus vivencias y formas de pensar. El nega villano. En contraste se tiene a este tipo, siendo una antítesis del héroe o protagonista, desde el clásico doppelganger, es decir, doble malvado que casi siempre suele ser de otra dimensión o realidad, así como el que pasaría si el héroe hubiera sido criado en un contexto o situación diferente de tal forma que adopte el ser un villano. Casi siempre suelen ser el antagonista principal de la historia y son realmente queridos por muchos. Del primer ejemplo tenemos a Antipapaleta de Un Show Más, siendo en sí la versión opuesta de Papaleta en cuanto a cómo es dicho personaje, así como también otros personajes más específicos como Bane de Batman o Venom de Spider-Man, y Barba Negra de One Piece. El villano caótico. Suele ser el favorito de muchos, y con justa razón. Suelen ser personajes que por lo general tienen una filosofía o forma de ver los actos violentos
violentos como algo bueno, suelen ser individuos turbios, llegando a ser hasta incluso más malvados que los señores oscuros, ya que suelen ser impredecibles, a veces parecen no actuar más que para sí mismos, siendo por lo general unos grandes trolls y agentes del caos impresionantes. Inteligentes para idear estrategias caóticas, experimentar con métodos no tan convencionales en los demás villanos, como torturas, suelen encontrarle lo divertido a ser sádicos y algunos ni siquiera tienen un pasado trágico. Los más memorables de este tipo de villanos son el Joker, el Jajas, el Señor Sociedad, el Poronga y el Guasón, siendo la cara de este tipo de personajes, pero también tenemos a Doflamingo, Dimentio, Quetzalcoatl, Bill Cipher, Max Montana, Baas Montenegro, Lalo Salamanca, entre otros. Curioso que la mayoría sean payasos o arlequines, en general suelen ser de los villanos más divertidos e interesantes en la mayor parte de las obras. La mente maestra. El villano más clásico y sobreusado de esta lista, pues puede ser cualquiera de los anteriores. Por lo general prefieren utilizar su inteligencia estratégica, organizativa y planificadora, antes que usar la fuerza física, suelen venir acompañados de secuaces, grandes influencias, poder mediático, económico y político, siendo en su mayoría figuras de alta jerarquía, no toleran la incompetencia y buscan ante todo lograr su objetivo a como de lugar. Algunos de estos pueden llegar a ganar, o utilizar a héroes y villanos para sus fines, en general, y como recomendación si llegan a escribir estos personajes, y es que hagan que también los héroes sean casi tan buenos estrategas como ellos, si no suele ser un tanto frustrante e inverosímil que un tipo solo se levantó con ganas de vencer a una organización donde su líder vino planificándola desde que estaba en gestación, simplemente un simple consejo para hacer su historia más interesante. Los mejores ejemplos de esto vendrían siendo en los cómics personajes como Lex Luthor, Kingpin, en los videojuegos está Ganondorf, Nicole Horn, en el anime tenemos al infame Aizen, Crocodile y Johan Liebhardt de Monster y a Palpatine nuevamente. Como se pudieron dar cuenta, muchos villanos los puse en diferentes categorías, y la razón es que un villano no tiene que limitarse a ser exclusivamente de un tipo, ya que son más que nada recursos narrativos que te pueden servir para hacer tu historia más interesante, desde agregar misterio, choquear al espectador, drama o hasta comedia, así como también un villano puede transicionar de uno a otros, como pueden ser figuras como Meruem o Darth Vader, siendo alguien que en un inicio es un villano trágico para convertirse en un villano misterioso, o por lo menos fue así hasta la llegada de las precuelas. Con este video quise ilustrar los diferentes tipos de villanos que existen, en su momento hablaré de los tipos de héroes para equilibrar la balanza. Espero que este video les pueda servir para tener ideas de cómo identificar y escribir a sus propios personajes y evitar discusiones absurdas de que si tal personaje es un villano, antihéroe o lo que sea, sin más que decir, chaito gente.